Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de una de las figuras más significativas de la pedagogía de la educación, Paulo Freire. Somos el grupo 5, compuesto por Paula Camacho, Andrea Camino, Carmen Cruz, María Teresa Fernández, María Gama y Nuria Jiménez. A continuación, abordaremos cuestiones sobre su vida, los principios pedagógicos en los que se sustenta su teoría, varias de sus obras más memorables, algunas escuelas que basan sus enseñanzas en los principios relacionados con este autor y algunas aportaciones de cómo incorporar su metodología de enseñanza en un futuro centro educativo o institución de educación social. En primer lugar, hablaremos sobre su biografía. En Recife, una ciudad situada en la costa del noroeste de Brasil, el 19 de septiembre de 1921 nació Paulo Reglos Neves Freire, más conocido como Paulo Freire. Hijo de una familia de clase media, Freire vivió la pobreza y el hambre durante su infancia, vivencias que más tarde fueron claves para formar su teoría y sus preocupaciones por las personas más desfavorecidas. En 1943, a sus 22 años, Paulo Freire ascendió como estudiante de Filosofía y Psicología del Lenguaje al mismo tiempo en la Universidad Pública de Pernambuco, situada en su ciudad natal. Antes de finalizar sus estudios universitarios, se casó con una maestra de primaria llamada Elza María Costa Oliveira, con quien tuvo 5 hijos. Comenzó su docencia en la Universidad de Recife como profesor de Historia y Filosofía de la Educación. En 1947 inició un proyecto para la alfabetización de personas adultas en el noroeste de Brasil, donde había un elevado número de personas analfabetas. En 1963 experimentó su primera experiencia educativa de grupo, dentro de la campaña nacional de alfabetización, consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores y trabajadoras rurales en mes y medio. En el año 1964 fue exiliado del país y estuvo ejerciendo como asesor educativo en distintas instituciones, siendo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, una de ellas. Durante el exilio fue también profesor de la Universidad de Harvard. Colaboró con los grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos. En 1970 se trasladó a Ginebra, Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Su teoría se basaba en promover una educación humanista, donde buscaba la integración del individuo en todos los ámbitos sociales. Paulo Freire dedicó los últimos años de su vida a la lucha contra las consecuencias de la globalización, especialmente en América Latina. El 2 de mayo de 1997, Freire falleció en Brasil a los 75 años de edad, de un infarto al miocardio. Hasta días antes de su muerte aportó ideas sobre la educación y la psicología en el mundo. A continuación, vamos a comentar los principios pedagógicos que propuso este autor. Para comenzar este apartado, debemos saber que Freire divide a las personas en dos grupos sociales, los oprimidos y los opresores, siendo los oprimidos aquellas personas que obedecen y los opresores aquellas que dominan. Este autor luchó contra lo que se denominaba una pedagogía o educación bancaria. Los oprimidos sufren lo que el brasileño llama deshumanización, en la que se produce una pérdida de la esperanza y de la autoestima, conllevando a las personas a actitudes destructivas. Entre sus aportaciones podemos destacar las siguientes. Por un lado, Paulo Freire rechaza lo que denomina educación bancaria. Él o la docente es propietario o propietaria del capital del conocimiento y como un banco va depositando cantidades de dicho capital en las mentes vacías de los y las estudiantes. En otras palabras, la persona que sabe deposita sus conocimientos en otra persona, que supuestamente no sabe y se limita a guardar esas facultades. La educación bancaria menciona 1. Que el educador es siempre quien educa y el educando el que es educado. 2. Que el educador es quien disciplina, el educando el disciplinado. 3. Que el educador es quien habla, el educando el que escucha. 4. Que el educador prescribe, el educando sigue la prescripción. El ser humano es concebido en el proceso de aprendizaje como un ser con conciencia especializada, es decir, que necesita ser llenado con el saber suministrado por el educador. En esta referencia, cualquier esfuerzo creativo del alumnado es descartado. En segundo lugar, el pedagogo brasileño
llega a plantear un método que ha sido y es usado con ciertas modificaciones alrededor del mundo. Se denomina metodología de alfabetización. Esta técnica tiene como fin la concienciación crítica de las personas adultas, para lo que se deben seguir varias fases, que abarcan desde escuchar lo que las personas dicen en la calle para tomar sus palabras y opiniones como base del aprendizaje, hasta la creación de comunidades de aprendizaje, en las que el educador pasa a ser un coordinador de los educandos. Las fases de la acción práctica del método freireano son 5, aunque aquí las hemos sintetizado en 4, uniendo la cuarta y la quinta fase. Estas fases son las siguientes. 1. Obtención del universo vocabular de los grupos con los cuales se trabajará. 2. Selección del universo vocabular estudiado. 3. Creación de situaciones y problemas. 4. Elaboración de fichas de descubrimiento. En resumen, este método propuesto por Freire se basa en un diálogo a través del cual el proceso de aprendizaje pretende alcanzar el ideal del ser humano libre. En tercer lugar, nos encontramos con la educación horizontal. Freire rechaza una exclusiva jerarquización entre los que saben y los que no saben, es decir, entre el educador y el educando. Su propuesta se basa en rechazar lo conocido como educación vertical, apostando por el diálogo, la escucha activa y la confrontación de ideas, entre otras, como forma de que el educando construya sus propios aprendizajes en un contexto humanitario, dejando a un lado la idea de tarimas y clases magistrales. Para Freire es muy importante que el docente mantenga una actitud dialogante. El docente no debe ser ya más el educador del educando y este no debe ser más el educando del educador, sino que el educador debe ser también educando y el educando un educador. Es decir, nadie educa a nadie, también nadie se educa solo y todos se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Por otro lado, la transmisión del conocimiento, para ser dialógica, debe hacerse susceptible a la adaptación y a la transformación. Por último, nos encontramos con el principio praxis política, que viene significando que la labor de la educación no se queda solo en procurar aprendizajes, sino que debe de tener un carácter transformador a través de la acción política y social. Así, el objetivo de la educación es estimular y ofrecer herramientas de participación política a los sectores populares de la población. Pierre Foutet afirma sobre Freire que el fundamento de toda su praxis es una convicción de que el hombre fue creado para comunicarse con otros hombres. Y para que el diálogo sea un método verdadero de conocimiento, los sujetos de este deben abordar la realidad científicamente. Para ser un acto de conocimiento, el proceso de alfabetización de adultos debe involucrar a los educandos en la problematización constante de su situación existencial. Esta problematización recurre a las palabras generativas escogidas por los educadores especializados en una investigación preliminar de lo que llamamos universo lingüístico mínimo de los futuros educandos. Tras explicar los principios pedagógicos de Freire, a continuación vamos a mencionar algunas de las obras más relevantes de este autor. En primer lugar, mencionaremos la obra Pedagogía del oprimido, publicada en el año 1968. Gracias a este escrito, este filósofo es reconocido a nivel internacional. En este, Freire plantea que la educación puede hacer libres a las personas, pero cambiando por un lado el sistema desigual, en el que los opresores domestican a los oprimidos, y por otro lado la explotación de la naturaleza. Él mismo la presenta afirmando que la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, donde los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser de la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Por otro lado, otra de sus grandes obras fue La educación como práctica de la libertad, publicada en el año 1967 durante su exilio en Chile. En este escrito, Freire criticó los sistemas tradicionales de educación, convirtiéndose así en uno de los principales referentes de la revolución educativa en Brasil. Este modelo se basaba en una educación construida sobre el diálogo, permitiendo a cada persona contribuir en su desarrollo personal. Finalmente, Freire logró que la educación abandonara su función domesticadora para convertirse en un camino hacia la libertad, donde su primer objetivo era la toma de conciencia de las personas como individuos, para así evitar la masificación.
El autor plantea que la educación debe concebirse como una acción cultural dirigida al cambio. En la obra Pedagogía de la Esperanza, publicada en 1969, aparece por primera vez el término Pedagogía de la Esperanza. El autor realiza una relectura de su libro Pedagogía del Oprimido, donde reflexiona sobre las principales ideas planteadas en este texto y su pertinencia respecto al contexto político-social de Latinoamérica. Su texto va hilando recuerdos con reflexiones sobre la educación. Desde el momento de su muerte, la labor pedagógica de Paulo Freire provocó el estudio, adaptación y realización de un proyecto de escuela basado en sus principios pedagógicos. El Instituto 25M Democracia propone los mismos principios pedagógicos de Paulo Freire. Está completamente en desacuerdo con la educación bancaria, siendo esta una de las ideas más destacadas de este autor. Al mismo tiempo, se muestran a favor de la metodología de alfabetización también basada en Freire, apoyando su pensamiento con las ideas del libro La pedagogía del oprimido. La filosofía del centro es aprender con nuestro pueblo. Otra de las características que comparten es el plan de soluciones que proponen, ya que se basa en defender los derechos humanos como herramienta, comunicación popular y facilitación social, realizando unas clases con horario lectivo de fin de semana para las personas adultas. Plantean la comunicación como proceso, principio importante para Paulo Freire, el diálogo, y apoyan la confrontación de ideas. Según los principios de este centro, se aprende compartiendo las distintas experiencias y a raíz de esto, cada persona construye sus propios aprendizajes. Por último, fomentan un método como diálogo transformador y liberador. Convencidos de la importancia de la coeducación y el respeto a la individualidad, desarrollan un modelo pedagógico que cree en la necesidad del diálogo para convencer, en lugar de imponer. El alumnado debe ser protagonista de un aprendizaje que se basa en premisas como razonamiento, creatividad y experiencia. Colegio Paulo Freire. Tiene una profunda vocación de servicio, unida al convencimiento de que la educación es el instrumento para la transformación social que nuestra realidad demanda. El modelo educativo vigente en la institución se fundamenta en los postulados de la pedagogía crítica de Paulo Freire, el constructivo social y el desarrollo del pensamiento conceptual. Por último, vamos a hablar sobre cómo podemos incorporar la metodología de enseñanza de Paulo Freire al futuro. En primer lugar, partiendo del primer principio que Freire rechaza, proponemos realizar actividades en las que tanto el educador como el educado interactúen y participen de forma igualitaria en las actividades del aula. Podríamos realizar propuestas cooperativas en las que el trabajo en equipo sea esencial para llevarla a cabo. Por otra parte, este autor está a favor de estimular la creatividad del alumnado. Vemos muy importante favorecer la imaginación y la creatividad en los más pequeños y pequeñas, ya que es esencial en los primeros años de vida, ayudándolos así en su desarrollo integral. Por otro lado, proponemos la realización de diferentes debates y conversaciones grupales, en las que el educador sea el intermediario, pudiendo también intercambiar opiniones y las personas adultas debatan sobre un tema propuesto sobre la actualidad. Para terminar, el último principio lo llama praxis política, en el que comenta que el educador siempre va a tener una opinión sobre el tema que se está debatiendo, pero debe ser neutral a la hora de explicar al alumnado, para no influir en sus ideales. Para llevar a cabo este principio en el aula, la persona docente propone diferentes problemas que pueden aparecer en la vida cotidiana y el alumnado debe realizar una lluvia de ideas en las que cada participante dé su opinión y el resto debata los pros y los contras acerca de esta. Luego, el profesor puede aportar mejoras sobre el tema sin influir en la opinión de la clase. Tras haber realizado este proyecto, llegamos a la conclusión de que Paulo Freire ha sido y será un gran referente en el ámbito educativo, debido a que para él la educación se basaba en situar al hombre en un contexto social y cultural para educarlo mediante la práctica. La educación a través del tiempo ha sufrido muchas transformaciones, las cuales cada una ha dado sus propios aportes buenos y malos, pero podemos decir que la escuela comunicativa de Freire le ha dado un vuelco al pensamiento y lo hace inclusivo, ya que el alumnado pasa de ser un simple receptor de ideas a ser pensador y transformador.